Un saludo a todos los participantes. Esta es la sesión 6 del curso de Apocalipsis del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Esta es una sesión asincrónica. Significa que cada uno de los participantes hace el estudio por cuenta propia. Le animamos a no faltar a ninguna de las sesiones. En cada una de ellas hay aprendizajes únicos, especialmente cuando se trata del estudio de un libro tan difícil como el libro de Apocalipsis, contra el cual existen tantos prejuicios y tantos malentendidos, y también es un libro que se ha usado para propagar mucha falsa doctrina y muchas falsas aplicaciones. Así que hagamos un esfuerzo por tratar de comprender qué es lo que el Espíritu Santo nos está tratando de revelar por medio de este sagrado libro. Voy a comenzar entonces compartiéndoles pantalla. Un momento, por favor. Como ya lo dijimos, se trata del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales en línea, curso de Apocalipsis. Vamos ahora a explicar que esta es una adaptación, es un resumen y una adaptación, el contenido de esta sesión, de una publicación cuyo autor es el teólogo, el hermano David Roper, de la editorial La Verdad para Hoy, con sede en la ciudad de Searcy, estado de Arkansas. Y para la sesión de esta semana, para la sesión número 6, vamos a estar haciendo uso del número 6 de una serie de 10 números de Apocalipsis del año 2001. Muy bien. Para seguir con esta presentación, para dar una idea del contenido de esta sesión, se presenta esta tabla de contenido. Lo primero que vamos a estudiar es la vara de medir, de la cual se da referencia en Apocalipsis 11, versículos 1 y 2. Después trataremos de entender en qué consiste la visión de los dos testigos de Apocalipsis 11, que se encuentra en los versículos 3 al 14. Y más adelante nos centraremos en la visión de la última trompeta de Apocalipsis 11, que se encuentra en Apocalipsis 11, versículos 14 al 19. Y por último estudiaremos el difícil tema de la mujer y el dragón de Apocalipsis 12, versículos 1 al 17. Muy bien, entraremos entonces al tema de la... Leeremos el texto. Entonces se me dio una caña parecida a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que adoran en él. Pero no midas el patio que está fuera del templo. Déjalo sin medir, porque ha sido entregado a los no creyentes, y ellos van a pisotear la ciudad santa durante 42 meses. Muy bien, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de un interludio entre la sexta y la séptima trompetas, y en este interludio es que se da la visión de la vara de medir. El propósito del interludio es explicar qué debe hacer la iglesia durante la tribulación. La lección central de este pasaje, según David Roper, es la necesidad de autoexaminar, según este comentarista. Vamos a ver si realmente esa es la lección central. Pasaremos pues a tratar de centrarnos en la frase que tiene que ver con la caña parecida a una vara de medir. En relación con la caña que se le dio a Juan, es importante explicar que en el Valle del Jordán crecían unas plantas semejantes a cañas. Estas plantas alcanzaban a veces alturas de 3 metros o más.
fue algo así lo que se le dio al apóstol para que usara como vara de medir. Eh, no es de un templo. Cuando dice levántate y mide el templo de Dios y el altar, no es de un templo ni de una ciudad materiales que Apocalipsis se ocupa aquí en este versículo. Recordemos que la naturaleza simbólica de la literatura de Apocalipsis, este templo es un símbolo de una realidad espiritual. ¿Y qué es esa realidad espiritual de la cual está hablando aquí? Bueno, se trata de la porción fiel de la iglesia, de la porción fiel de la iglesia. La idea de que la iglesia es el templo de Dios se encuentra por todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pablo pregunta a los cristianos que estaban en Corinto, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? 1 Corintios 3:16. Más adelante, en 2 Corintios 6:16 les dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y en la epístola que él envía a la iglesia que está en Éfeso, les dice que el cuerpo de los salvos va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y Pedro coincidió con Pablo cuando le dice, vosotros también, cuando le escribe a los receptores de su epístola, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Eso está en primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 5. De manera que en Apocalipsis 11, versículo 2, lo que tenemos es la expresión terrenal del templo, la iglesia. Más adelante, en el versículo 19, tendremos la contraparte celestial, pues allí se habla del templo de Dios que se abrió en el cielo y en él se veía el arca del pacto. Entonces, esta es la forma como se está explicando este comentario, que aquí el templo que va a medir Juan es un símbolo de la iglesia, es un símbolo de la iglesia. Esto está sustentado con todos los pasajes que ya citamos de 1 Corintios, de Efesios y de 1 de Pedro, donde a la iglesia se le representa como templo, donde los miembros de la iglesia somos templo del Dios viviente. Muy bien, ahora vamos a analizar la frase donde le dice levántate y mide el templo de Dios y el altar y cuenta a los que adoran en él, y también complementaremos con la frase del versículo 2 que dice que a los que están fuera del templo, o sea, a los gentiles, déjalos sin medir. El significado de medir el templo y el altar y contar los adoradores anda vamos a tratar de hacerlos partícipes de ese significado. Recordemos especialmente Ezequiel 40 al 43, donde el profeta tuvo una visión de un templo nuevo que era medido después de que el viejo fue destruido en el 587 a.C. Vea Ezequiel 40 del 3 al 5, habría que consultarlo. La medición de la visión de Ezequiel era una promesa de restauración, mientras que la medición de la visión de Juan es una promesa de protección. La idea de que la medición es una promesa de protección se encuentra en el contexto. Más adelante, en el versículo 2 dice que no midas el patio, déjalo sin medir. Ahí comunica gráficamente la idea de los que quedan fuera de esa protección. No ser medido equivalía a ser rechazado por Dios, y ser medido equivalía a ser aceptado por Dios. El no ser medido equivalía a estar vulnerables y desprotegidos. Ser medido equivalía, por el contrario, a estar seguros y protegidos. Como podemos ver, este simbolismo tiene que ver con esta idea de protección de parte del Señor. Para aquellos lectores de aquel tiempo, esta era una visión muy importante,
porque al sentirse ellos templo del Señor, se les estaba comunicando que ellos estaban siendo medidos para ser protegidos. Ahora, tenemos la expresión que dice que la parte que quedó sin medir ha sido entregada a los no creyentes y ellos van a pisotear la ciudad santa. Bueno, el patio que se quedaba sin medir, que fue entregado a ellos, la palabra pisotear significa dominar, significa devastar y destruir. Por ejemplo, cuando Jesús anunció la destrucción futura de Jerusalén a mano de los romanos, él dijo, Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles. Por lo tanto, el no ser medido equivalía a quedar vulnerable y desprotegido. Ser medido equivalía, por el contrario, a estar seguro y protegido, como ya lo dijimos anteriormente. Cuando Dios anuncia la medición que Él hace del templo, esto es lo que en efecto está diciendo. Estos adoradores son míos, nadie podrá causarles daño. Ahora vamos a referirnos a la expresión que esa protección y ese pisoteo iban a llevarse a cabo durante 42 meses. O sea, debido a que la expresión numérica 42 meses es altamente simbólica, podemos decir que 42 meses no equivale a un periodo literal de tiempo. Tomemos nota de que 42 meses equivale a 3 años y medio. Ahora, mientras el número 7 significa lo completo, la mitad de 7, que es 3 y medio, insinúa lo incompleto. Por lo tanto, es una expresión que se encuentra en otros pasajes de Apocalipsis, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, para indicar que la prueba, la tribulación, tiene una duración limitada. Otra expresión relacionada es la expresión 1260 días, que también equivale a 3 años y medio. Más adelante, en el capítulo 11, veremos que los dos testigos profetizarán por 1260 días. También en el capítulo 12, a la mujer se le sustentará en el desierto por 1260 días. Y también está la extraña expresión tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, para entender esto, se le echa una mirada al capítulo 12 y se notará que en el versículo 6 dice que la mujer fue sustentada por 1260 días, mientras que en el versículo 14 dice que fue sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Por lo tanto, esa frase, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es solo otra forma de decir 1260 días o 3 años y medio. En fin, lo que queremos decir es que el número 3 y medio está asociado por lo general con tribulación, severidad y prueba temporales. Es un periodo de tiempo que se usa para hablar de una situación temporal en la que los santos están sujetos a persecución, pero protegidos, sujetos a padecimientos, pero sustentados, siendo víctimas, pero victoriosos. Esto último que acabo de decir es de un autor llamado Jim McGuigan. Muy bien, ahora explicaremos por lo tanto que implícito en la idea de medición está el mensaje de que para ser protegida la iglesia debe ser primero medida. Vamos a pasar ahora al tema de los dos testigos. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 14, nos habla de los dos testigos. Y vamos a entrarle a los versículos 3 y 4. Leeremos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, delante del Dios de la tierra. Muy bien, estos dos testigos que aparecen en esta narración sin preámbulo alguno, notemos eso, es curioso que aparezcan sin preámbulo alguno. Después de que a Juan se le da la orden de medir el templo,
Los dos testigos aparecen de repente en el centro del escenario. Ahora, no se trata de una escena nueva, sino que es continuación de lo que se ha venido presentando. El versículo 3 comienza con la conjunción y, o sí, con la conjunción y, la cual lo vincula con los versículos anteriores, de manera que hay una continuidad entre la visión de medir el templo para protección de los creyentes y esta nueva visión de los dos testigos. Voy a hacer una pausa para hacer un cambio aquí, un cambio técnico, si me permiten. Esta pausa es para un cambio técnico, si me permiten. Gracias por continuar conmigo. Muy bien, entonces estamos hablando de que aquí estamos ante una nueva visión de dos testigos. Vamos a tratar de comprender algunos de los elementos de esta visión. Dice aquí que estos testigos iban a profetizar. Por lo tanto, vamos a explicar que la idea de profetizar, la palabra profetizar en el idioma griego, equivalía a hablar lo que Dios habla. Significa decir a los hombres lo que Dios ha revelado por medio de su palabra. Estos testigos iban a profetizar, pero también como su propia identidad lo indica, la identidad de testigos, significa que iban a dar testimonio. Y estamos hablando de un testimonio de primera mano, Ellos fueron testigos de todo lo que iban a decir. De modo que Apocalipsis habla a menudo del testimonio de Jesucristo. Quedan así pues definidos los dos primeros elementos de esta visión, que es la idea de profetizar y la idea de dar testimonio, tal como lo mostramos aquí en este pasaje. Muy bien. Vamos a estar ahora pasando al análisis de la expresión por 1260 días. Como ya lo explicamos, esta expresión está relacionada con tribulación, severidad y prueba temporales, dando a entender que habrá un mañana mejor. El tiempo que los testigos durarían profetizando era el mismo que el patio y la ciudad. Serían pisoteados por las naciones. Ese mismo tiempo iba a ser. Muy bien. Pasamos ahora a la idea de vestidos de silicio. Bueno, como ya muchos de ustedes lo habrán, se habrán enterado, ya conocen el dato. El silicio era una tela áspera hecha generalmente de pelo de animales y la usaban las personas que estaban dolidas a causa del pecado o por haber tenido una pérdida. Bueno, hay varios pasajes del Antiguo Testamento que nos pueden dar sustento y que, por cierto, pues esos pasajes aparecen en las notas que se les va a compartir juntamente con este video. También el silicio era la tela que se usaba, que usualmente usaban los profetas, según otros pasajes que dan sustento a esta idea. Era la ropa apropiada para los hombres que llamaban a los pecadores al arrepentimiento. Simboliza las penas que el pueblo de Dios debía sufrir para propagar el mensaje de Dios. Entonces, estamos hablando que este vestido de silicio es un simbolismo del sufrimiento, de lo penoso, de lo doloroso que es el luto, ¿verdad? Tiene que ver con luto también, tiene que ver con dolor, con sufrimiento por el hecho de que son testigos y son testigos que están expuestos a un peligro. Eso es lo que vamos a ver más adelante. La expresión dos olivos y dos candeleros también, verá, aquí está esta expresión. Bueno, los lectores de esta profecía de hace 2000 años, ellos habrían reconocido fácilmente que es el mismo lenguaje que usa el profeta Zacarías, pero
adaptado. Hay un pasaje en Zacarías capítulo 4, versículos 2 y 3, donde Zacarías habla de este modo. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Los 2 olivos de Zacarías fueron identificados como los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, en Zacarías 4:14. Por lo general se reconoce que en el libro de Zacarías esta es una referencia al gobernador Zorobabel. Zacarías capítulo 4 versículos 6 y 7. Y a su colaborador el sacerdote Josué. Zacarías 3 versículo 1 y Zacarías 6 versículo 11. Allí está entonces que esos 2 ungidos, ese candelabro de oro, sus 7 lámparas, los 2 olivos, esos 2 olivos de los cuales habla Zacarías, en realidad es una forma simbólica de Zacarías, o más bien el Espíritu Santo, para hacer referencia a estos 2 varones que iban a llevar al pueblo de Dios de vuelta a Palestina. Muy bien. Ahora, explicamos que Zorobabel y Josué vivieron durante el tiempo del regreso a Palestina. Del primer grupo de cautivos del pueblo de Israel que habían estado exiliados en Babilonia alrededor del año 520 antes de Cristo. Y históricamente, cuando los medos y los persas tomaron Babilonia, ellos, los medos y los persas, instalados en ese territorio ya, enviaron a los cautivos de vuelta a su tierra de origen. Y el primer grupo de cerca de 50,000 judíos volvieron a Palestina. Esto se encuentra en Esdras capítulo 2 versículos 64 y 65. Volvieron bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué. Esto se encuentra en Ageo capítulo 1 versículo 1. Cuando llegaron a Jerusalén, comenzaron a reconstruir el templo hasta que surgió oposición y no continuaron. 15 años después, los profetas Ageo y Zacarías fueron enviados por Dios para incitarlos a terminar el trabajo. Esto se encuentra en Esdras capítulo 5, versículos 1 y 2. Ahora, los 2 testigos de Apocalipsis no tienen que ver nada con Zorobabel y Josué, pero ellos son un antecedente para nosotros hoy entender a qué se refiere. Más bien eran hombres que, al igual que Zorobabel y Josué, Dios había comisionado y les había atribuido ciertos poderes. Como testigos de Dios que eran, se dirigieron valientemente a la ciudad que estaba dominada por el mal, que es Roma, para predicar allí el mensaje del Señor. Muy bien. Pasemos ahora a estas otras palabras, estos otros elementos de la profecía, de la visión. En cuanto a la reacción del mundo hacia los 2 testigos, el versículo 5 habla 2 veces de hombres que deseaban hacerles daño. Los que deseaban dañarlos, según estamos leyendo aquí en estos pasajes subrayados, fueron catalogados como los enemigos de ellos, enemigos de los 2 testigos. Aquí está la palabra enemigos. Siempre habrá conflicto entre el bien y el mal. El error siempre se opondrá a la verdad. La razón por la que los hombres se empeñaban en hacerles daño a los testigos era que los 2 hombres habían estado atormentando a los habitantes de la tierra. Esa es la razón. Habían estado atormentando, y lo que atormentaba a estos habitantes, a estos hombres, era la verdad, debido a que la verdad los hacía sentir incómodos.
y la verdad hacía que les remordiera la conciencia y los condenara. El mensaje de los dos testigos se centra en dos realidades concretas que les corresponde vivir a los verdaderos discípulos de Jesús. Y es que, número uno, dar testimonio de Jesús los expone al odio, el rechazo de los hombres. Y número dos, a la vez, los discípulos verdaderos que valientemente dan ese testimonio son protegidos por el Señor en medio de esa tribulación. Muy bien. Vamos a pasar ahora a los versículos 4 y 6. Estamos leyendo ahí que dice que si alguien quiere dañarlos, de su boca sale un fuego que consume a sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas, todas las veces que quieran. Bueno, este simbolismo que estamos leyendo en Apocalipsis 11, 4 y 6, guarda relación con la declaración que Dios hizo a Jeremías cuando le dijo, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Esto que dice Jeremías 5:14 explica muy bien qué quiso decir Apocalipsis 11, versículo 5, cuando dice que de la boca de los testigos sale un fuego que consume a los enemigos y que ese fuego hará morir a estos que se les opongan, a los que quieran hacerles daño. El mensaje de los hablado por los dos testigos, por lo tanto, es una abrasadora condenación para el mundo. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. A eso es lo que se refiere. Quien esté familiarizado con la Biblia, cuando lea el versículo 6, a su mente vendrán los nombres de Elías y Moisés. Cerrar el cielo para que no llueva nos recuerda los 3 años y medio de sequía que se dieron en los tiempos de Elías. Y convertir el agua en sangre y herir la tierra con plagas nos recuerda la confrontación de Moisés con Faraón. De modo que los dos testigos venían en el espíritu de Moisés y Elías. Y Dios los comisionó y les atribuyó poderes, tal como hizo con Moisés y Elías. Y saldrían tan victoriosos como ellos. Así como Faraón no pudo hacer nada para detener a Moisés, ni Acab pudo hacer nada para detener a Elías, el emperador Domiciano tampoco iba a impedir que estos dos testigos cumplieran los propósitos de Dios. Los símbolos del versículo 6 tienen como único fin dar a entender que Dios les había atribuido poderes a sus testigos y que el mismo Dios continúa atribuyéndoles poderes a todos los que proclaman su palabra. Ahora, ¿quiénes podrían ser estos dos testigos? Bueno, vamos a analizar varios elementos. El primero de ellos es que ellos dieron testimonio. El segundo elemento es que se les describió como candeleros. Y luego se les comparó con un rey y un sacerdote. El Zorobabel y Josué. Y hubo quienes procuraron hacerles daño. Y los dos testigos fueron muertos por su testimonio. Muy bien. Teniendo presente todo lo anterior y mirando el pasaje desde la perspectiva de uno que vivió en el siglo I, ¿en quién creeremos que pudieron haber pensado los cristianos de los días de Juan cuando leyeron acerca de los dos testigos? Muy seguramente en los primeros que pensaron fue en los amigos cristianos de ellos, que ya habían muerto por la fe. Muy seguramente se habrían dado cuenta de que tal escenario era un anuncio de lo que a ellos también les esperaba.
Los dos testigos representaban a todos los fieles del siglo primero, que iban a sufrir una dura prueba de aflicción. Y la razón para que fueran dos se debe a que en el simbolismo de Apocalipsis, el número 2 es el número de la fortaleza. Como dice Eclesiastés, recordemos, ¿verdad? 2 mejor que 1. El énfasis de Apocalipsis no es tanto sobre el morir por la fe, como sí lo es sobre el estar dispuestos a morir por la fe. ¿Estaremos nosotros dispuestos a poner nuestra vida por Cristo? De ser necesario. Hagámonos preguntas duras. ¿Somos miembros de esa iglesia fiel? Bueno, son preguntas a las cuales cada uno da respuesta en sus adentros. Pasaremos ahora a los versículos 7 al 13, donde los testigos mueren. Leeremos. Cuando terminen de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos 2 profetas. La celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos 2 los habían estado atormentando. ¿Qué diremos de esto? Bueno, importante explicar que aunque los cristianos están protegidos por Dios para hacer su obra, esta protección es para un propósito específico. En cierto modo, seguimos siendo vulnerables. Al responsable de esta muerte se le llama la bestia en el versículo 7. De modo que la predicación de la palabra despertó a la bestia y salió esta del horrible pozo, del horrible abismo, perdón. Y ahora, la bestia no pudo matar a los 2 testigos, sino hasta que ellos hubieron completado su trabajo. Eso es muy importante notar esto. Mientras estaban cumpliendo el propósito de Dios, ellos estaban protegidos. Pero cuando ya se cumple el propósito, entonces la bestia ya tiene, ya puede obrar ella. En otras palabras, la bestia mató a los profetas. Mató a los profetas, pero no mató su testimonio. El testimonio quedó y prosiguió con los demás testigos que quedaron vivos. En vista de que los 2 testigos representaban a todos los cristianos fieles que propagaban la palabra, entonces podemos poner el versículo 7 en el contexto del siglo primero. ¿Estaban matando a los maestros y predicadores cristianos? Sí. ¿Destruyó esto el testimonio de ellos? No lo destruyó. Y prueba de ello es que la palabra de Dios sobrevivió hasta el presente y continuará resistiendo mientras dure este mundo. Es decir, no pudo la bestia, no pudo el sistema contrario, el sistema satánico, contrario al Señor, no pudo destruir el testimonio. Y prueba de ello es que la palabra de Dios sigue con nosotros. Los enemigos de Dios no pudieron detener el avance del evangelio y jamás podrán detenerlo. Dios ha decretado que la verdad triunfará. Cuando la bestia mataba a los testigos, no parecía que la verdad triunfaba. Más bien parecía que el mal se había salido con la suya. Esto es lo que hemos hablado de los versículos 7 al 10. Seguiremos analizando estos 2 versículos. Es una escena grotesca, ¿verdad? Porque estamos hablando de que estos testigos se les dio muerte, ¿verdad? Y sus cadáveres
quedarán tendidos y que los pueblos, ¿verdad? Está hablando en futuro, pero es algo que ya ocurrió. Es una escena grotesca. El deleite de los espectadores es un deleite diabólico, pero a la vez infantil. Una de las peores tragedias que le podía acontecer a un hombre era que dejaran su cadáver sin enterrar. Y los incrédulos de todo el mundo vinieron a contemplarlos. Dice que de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y a celebrar el evento de la muerte de los testigos. Así se regocija el error cuando la verdad parece haber sido vencida. Así se goza la maldad cuando cree que ha triunfado. Muy bien. El contexto deja bien sentado que se refiere a Roma. Se refiere a Roma, esta gran ciudad llamada Sodoma y también Egipto. Podemos también ver el antecedente de Babilonia, que es el nombre en clave que se le da en Apocalipsis a la ciudad de Roma, ciudad cuyas características coinciden con el relato acerca de los dos testigos. De modo que la gran ciudad es un símbolo de todos los lugares donde los hombres pisotean al Hijo de Dios y tienen por inmunda la sangre del pacto en la cual fueron santificados y hacen afrenta al Espíritu de gracia, según leemos en Hebreos 10:29. Los tres lugares mencionados en el versículo 8 hablan del carácter de la gran ciudad. Ha heredado el vicio y desenfreno de Sodoma, ejerce la tiranía del faraón de Egipto y se caracteriza por la obstinada desobediencia de Jerusalén. Las tres, Sodoma, Egipto y Jerusalén, fueron objeto de la ira de Dios y veremos que la gran ciudad también será castigada. Muy bien. Vamos a pasar ahora a los versículos 11 al 13. Dice que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se pusieron de pie y todos los que los vieron se llenaron de temor. Entonces los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, suban acá. Y ellos subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En ese momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la 10ª parte de la ciudad y murieron 7,000 personas. Los demás se llenaron de terror y dieron gloria al Dios del cielo. Es perturbador el ambiente de carnaval que se suscitó en torno a los dos testigos muertos, que ya lo vimos anteriormente. Y si no conociéramos el final de la historia, podríamos concluir que las fuerzas del mal son invencibles. Pero luego, si analizamos otra vez el texto, versículo 11 en adelante, descubriremos una expresión que fácilmente se pasa por alto, que era durante 3 días y medio, durante los cuales gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verían sus cadáveres. Anteriormente lo vimos, versículo 9. Y eso significa que 3 días y medio es temporal. En otras palabras, no importa cuán mala se ponga la situación, siempre habrá esperanza. El pueblo de Dios prevalecerá. ¿Puede usted imaginar el impacto que debió de haber tenido en los festejantes el hecho de que los dos testigos se pusieran de pie como si hubieran estado echándose una siesta de 3 días? A los primeros cristianos se les tranquilizaba así, con la esperanza de que si morían por su fe, no sería en vano. La obra de Dios continuaría. Él los resucitaría y los llevaría a casa consigo. Dios continuó tratando de convencer a los impenitentes, lo cual explica que se dé una advertencia al estilo de las trompetas. Fue destruida una 10ª parte de la ciudad y murieron 7,000 personas. La expresión la 10ª parte se refiere, según parece, a una parte de la retribución. El resto se daría más adelante.
La cifra de 7,000 muertos simboliza el hecho de que con este castigo se completaban las advertencias que Dios le hacía a la humanidad. 7,000, número completo. ¿Qué efecto tuvieron en los sobrevivientes los azotes del Señor? Esto es lo que leemos. Dice que los demás se llenaron de terror y dieron gloria al Dios del cielo. Los demás, los que no murieron a causa del terremoto, dice, se llenaron de terror y dieron gloria al Dios del cielo. No significa que se arrepintieron, sino tan solo que se asustaron, y ese terror dio gloria a Dios. Pasaremos ahora a la última trompeta, versículos 14 al 19. Pero primero vamos a analizar los versículos 15 y 17. Dice así: cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y decían: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Grandes voces en el cielo decían estas cosas. Ahora, ¿de quién eran esas voces? No es tan importante como lo que esas voces decían. La expresión los reinos de este mundo se refiere al Imperio Romano, pero también puede referirse a cualquier otra nación o grupo que intente frustrar los planes y propósitos de Dios. Lo que quiere decir este pasaje es que un día toda resistencia al reino de Dios será derrotada. Los versículos 15 y 17 celebran la victoria final de la causa de Dios. El Señor deseaba que su pueblo supiera que la batalla iba a ser difícil, pero que la victoria estaba asegurada. La iglesia marcharía triunfalmente, haciendo una conquista tras otra, hasta que su jefe supremo plantara la bandera de la victoria sobre la colina de la eternidad. Muy bien. Ahora pasemos a los versículos 16 al 18. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aquí estamos siendo transportados al tiempo, al momento cuando el Señor ya habrá venido para castigar a los inicuos y recompensar a los fieles. Los 24 ancianos de los cuales habla aquí, esos 24 ancianos se refirieron al juicio de Dios en el capítulo 11, versículo 18. Aquí están, verán, los 24 ancianos. Más atrás está. Y dice aquí claramente que contra la furia de las naciones, el Señor descargaría su ira. Y todos los fieles serán recompensados sin miramiento alguno en cuanto a lo que son, ni al servicio que prestaron, ni a la importancia que les conceda el mundo. Muy bien. Vamos a estar ahora entonces pasando al versículo 19. En ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca de su pacto. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Bueno, ¿qué podemos explicar de esto? Que para la mentalidad judía, el arca era sinónimo de la gloria y la presencia de Dios
Y la palabra pacto era una palabra preciosa para los judíos. Repito, estamos hablando de un pasaje en la cual el templo de Dios se abre en el cielo y dentro del templo que se abre en el cielo se ve el arca del pacto. Luego habla de relámpagos, voces, truenos y un terremoto y una granizada impresionante. Repetimos, estas son palabras que para los lectores que tenían herencia judía, el arca era sinónimo de la gloria y la presencia de Dios. Y la palabra pacto era una palabra preciosa. El hecho de que se abra el lugar santísimo, porque ahí adentro estaba el arca del pacto, contiene la promesa de la presencia personal de Dios. Mientras que el arca misma es un recordatorio de que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus promesas. El pasaje concluye con un despliegue celestial del poder y la grandeza de Dios en forma de una impresionante muestra de fuego y de granizo. Muy bien, ahora vamos a pasar al capítulo 12, versículos 1 al 17, la totalidad, pero primero analicemos, veamos aquí que tiene que ver con la mujer y el dragón, pero primero analicemos los versículos 1 y 2. Dice así: pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Estaba encinta, o sea, embarazada, y gritaba por los dolores de parto. Estaba parturienta y por la angustia del alumbramiento. Muy bien. Notemos que esto fue inmediatamente después de la visión anterior de que se abrió el templo y de la granizada. Ahora, la palabra griega que se traduce por señal, aquí dice señal, ¿ve? Se refiere a algo asombroso, realmente sorprendente, algo muy notorio. Es un suceso inusual que trasciende el comportamiento normal de la naturaleza. Dice el apóstol Juan que esta señal apareció en el cielo. Y en el contexto, la palabra cielo no se refiere a la morada especial de Dios, sino más bien al lugar donde se encuentran las estrellas del cielo. O sea, esta visión no es del templo, no es del templo, es del firmamento, el firmamento visible. Allí fue donde Juan vio a esta mujer. Y a esta mujer se le muestra deslumbrante, se le muestra gloriosa, magnífica. Dice que su vestido era el sol, dice que la luna estaba debajo de sus pies y que llevaba una corona con 12 estrellas. Muy bien, vamos a hacer una suposición bien fundamentada para una conclusión a la cual llegaremos con respecto a quién era esta mujer. El hecho de que su hijo sea claramente identificado como Cristo, esto llevó a muchos de la iglesia antigua, de la iglesia de la Edad Media, a identificarla como María, la madre de Jesús. Y esta interpretación es la que todavía prevalece en la tradición católica romana. Sin embargo, el contexto elimina la posibilidad de que esa mujer represente a una persona física en particular, pues es tan claramente una figura sobrehumana que difícilmente puede identificarse con algún ser humano. De modo que esta mujer es un símbolo de algo, y ya lo vamos a ver.
Más adelante se le presenta como la madre de todos los cristianos. ¿Verdad? En el versículo 17, que es una descripción que difícilmente se ajusta a María también. En vista de que la mujer no representa a una persona en particular, muchos se inclinan por identificarla como el Israel fiel, es decir, los fieles de la nación física de Israel. La nación física de Israel en un momento y la iglesia en otro momento. El propósito de Dios al apartar a la nación israelita fue traer al Mesías al mundo, según leemos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y a Israel se le llamó la esposa de Dios. Y a menudo se le comparó con una mujer encinta, como leemos en Isaías 9:6 y en Miqueas capítulo 4, versículos 9 al 10. Ahora, el traje celestial de la mujer nos recuerda los sueños que tuvo José de la familia de Jacob, Israel, en Génesis capítulo 37, versículos 9 al 11. Ahora, las 12 estrellas pueden representar a los 12 patriarcas. Parece obvio que después del versículo 5, la mujer es la iglesia. Por todo Apocalipsis, es la iglesia perseguida y la que Dios protege de esa persecución. Esta identificación, sin embargo, parece estar en conflicto con los primeros, pero solo parece, ¿verdad? Con los primeros 5 versículos del capítulo, que hablan de una mujer que da a luz a Jesús. Por lo tanto, la mujer, ¿verdad?, es aparentemente uno de esos símbolos cambiantes y muy comunes del libro de Apocalipsis, que primero representan una cosa y después otra. Tal vez la manera más sencilla de eliminar la dificultad es que recordemos la relación que hay entre el Israel carnal del Antiguo Testamento y el Israel espiritual del Nuevo Testamento. Podemos identificar a la mujer sin temor a equivocarnos, podemos identificarla con el término genérico Israel, entendiendo que antes del nacimiento de Jesús, ella era el Israel carnal. Y después de la ascensión, ella es el Israel espiritual, es decir, la iglesia. Se puede identificar a la mujer como el pueblo de Dios bajo ambos pactos. Eso es lo que es la mujer, el pueblo de Dios bajo ambos pactos. Y esta es una explicación razonable acerca de lo que la mujer representa. Pero debe agregarse que una identificación que coincida en todos los puntos no es lo que importa. Lo más importante es el contraste entre ella y el dragón. Delante de esta mujer deslumbrante, pero vulnerable, se agazapaba un monstruo de una fealdad tan intensa, como intensa era la belleza de la mujer. Vamos a leer ahora acerca de ese monstruo en los versículos 3 y 4. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Aquí Juan tiene la visión de un gigantesco reptil de 7 cabezas, que además tiene patas. Se le identifica como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo, según Apocalipsis 20, versículo 2. Es un dragón, ¿verdad? Y en la literatura apocalíptica, bíblica o apócrifa, es probable que el dragón sea la figura que más comúnmente se use para representar el mal
representa todo lo malo, lo siniestro, lo destructivo y lo que se opone a Dios. Es un dragón rojo. Primero vimos, es un dragón. Ahora vamos a ver qué es un dragón rojo. Es un color rojo sangre, un indicio de sus tendencias homicidas y su naturaleza pecaminosa. Es un dragón de 7 cabezas. Es probable que las 7 cabezas representen su gran astucia e ingenio. Y también sus muchas cabezas pueden ser indicio de que es difícil de destruir. Es un dragón que tiene 10 cuernos y los cuernos son símbolo de poder. Los 10 cuernos son indicio de un gran poder. Es un dragón que tiene en sus cabezas 7 coronas. Dice el texto que tenía en sus cabezas 7 diademas. La palabra diadema es una transliteración de la palabra griega que significa corona de gobierno. En contraste con Estéfanos, que es la corona de victoria. El hecho de llevar 7 coronas es indicio de la gran autoridad del dragón. Es un dragón enorme. Su gran tamaño lo insinúa el comentario en el sentido de que estaba agazapado en el firmamento y con solo un ligero meneo de su cola fue suficiente para arrastrar la tercera parte de las estrellas y arrojarlas violentamente sobre la tierra. El fin de este gesto era causar la impresión de que él es, en efecto, un enemigo formidable. Ahora, por otro lado, vemos a la mujer obviamente desamparada y vemos por el otro a un importante monstruo rojo de varias cabezas, aspecto feroz, sus ojos pequeños y brillantes como los de una serpiente, fijos en la mujer, mientras ésta sufre dolores de parto. Está a punto de arrebatar el hijo apenas este nazca. Si alguna vez hubo un contraste clásico entre la total indefensión y el poder arrollador, aquí está. Cualquier persona que vea esta escena diría que la mujer y su hijo no iban a tener la oportunidad de sobrevivir. Era inevitable la muerte de la mujer y su hijo. ¿Cuáles son las 2 lecciones que podemos aprender de este pasaje? Bueno, la primera es que es un enemigo al que no debe al que debe subestimarse, al que no debe subestimarse, ¿verdad? Un enemigo al que no debe subestimarse. Como lo indica uno de sus nombres en griego, diabolos es un calumniador o acusador, tal como observamos en Apocalipsis 12:10. Lo veremos más adelante. Y también en Job capítulos 1 y 2 y en Zacarías 3:1. Además de calumniador o acusador, es un adversario, es un oponente, como le indica su nombre en griego, que también es Satanás. Y otra característica que lo vuelve peligroso es su habilidad para engañar, como leemos en el versículo 9, capítulo en Génesis 3 y muchos otros pasajes. Engaña. Es tan astuto para el engaño que él mismo pasa desapercibido para los creyentes, que se creen muy sofisticados y les parece infantil que hablemos de él como un ser real. Creyentes que lo consideran un mito. Y paradójicamente es un enemigo que no debe sobreestimarse. Es un ser infinitamente inferior al Dios que servimos. No es todopoderoso. No es irresistible. Como dice Santiago 4:7, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Significa que no es irresistible. El bien es superior al mal. El mal hace falsas promesas.
Caer ante la tentación del enemigo equivale a confiar en sus lujuriosas pero falsas promesas para ayudarnos. Su autoridad y poder son temporales, limitados. Se le derrota vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Cinturón de la verdad, coraza de justicia, escudo de la fe, calzado del apresto del evangelio de la paz, yelmo de salvación, espada del espíritu y oración. Y vamos a ver ahora cómo es un enemigo frustrado. Versículos 5 y 6. Leemos. La mujer dio a luz a un hijo varón, el cual gobernará a todas las naciones, con cetro de hierro. Pero su hijo le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer huyó entonces al desierto, a un lugar que Dios le había preparado, para que allí la alimentaran durante 1260 días. Una lección más acerca del enemigo es un enemigo frustrado. Es que es un enemigo frustrado. Y tiene dos frustraciones. La primera es que no parece haber razón por la cual Satanás no pudo cumplir su propósito. En el momento mismo del parto, tanto la mujer como su recién nacido iban a estar desamparados y a merced del dragón. Sin embargo, el hijo de la mujer, dice, le es arrebatado al dragón para Dios y su trono. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, esta es una clara referencia al hecho de que a pesar de todos los intentos de Satanás para destruir a Jesús mientras estuvo en la carne, como por ejemplo cuando se dio la matanza de los niños de Belén por Herodes en Mateo 16, no hay duda de que fue el dragón, el diablo, Satanás, quien estuvo detrás de tan malvado hecho. Ahora, no debemos reducir los intentos diabólicos por destruir al Hijo, a este único esfuerzo fracasado. Satanás continuó tratando de destruir a Jesús durante todo su ministerio terrenal. En Mateo 4:1, en Mateo 16:23, cuando le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En Lucas 22:3, que le dice a Pedro que ha pedido a Dios que no continúe zarandeando a Pedro, porque Pedro lo niega. Jesús le fue arrebatado a Satanás para Dios, para hacer su voluntad y para ser llevado de vuelta al trono de Dios en su ascensión. Esa es la primera frustración de Satanás. Hijo le fue arrebatado. No pudo poner sobre él una sola mano, Satanás. Y prueba de ello es que Jesús no pecó. Y la segunda frustración es que la mujer, ¿verdad?, que ahora representa a la iglesia, también se le escapó de sus manos, al huir ella al desierto, a un lugar preparado por Dios. Otro detalle es que allí ella sería sustentada durante 1260 días, es decir, 3 años y medio, que es la cifra simbólica que se relaciona con tribulación, severidad y prueba, y que insinúan esperanza para el mañana. Muy bien, vamos a pasar ahora a los versículos 7 al 9. Leemos. Después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Bueno, en este texto que vamos a estudiar, versículos 7 al 9, la frustración y la furia del enemigo aumentan al continuar siendo desbaratados sus planes a cada paso. De hecho, el texto revela que Satanás es un enemigo derrotado. No que será derrotado, sino que ya está derrotado.
No es este un relato histórico acerca del estado original del diablo. Eso no tiene que ver nada con el origen del diablo. No tiene que ver nada de su caída de ese estado. Esto es un simbolismo apocalíptico cuyo fin es presentar un cuadro de los esfuerzos del diablo por destruir a Cristo y a su pueblo. Apocalipsis 12 no tiene nada que ver con expulsión alguna, real o imaginaria, que ocurriera antes de la creación, que sí ocurrió, pero no tiene que ver esto con eso, de la que fuera objeto Satanás ni sus ángeles del cielo. El propósito de esta visión es animar a los primeros cristianos que están siendo perseguidos. La batalla de los versículos 7 al 9 es el conflicto espiritual que se lleva a cabo tras bastidores durante las 6 horas de la rigurosa prueba de Cristo en la cruz. El diablo creyó que la crucifixión de Jesús iba a ser su más grande triunfo, pero vino a resultar su más grande derrota. Aunque el texto no dice cuándo fue que esta batalla tuvo lugar, no hay duda que elimine la posibilidad de que haya tenido lugar mientras Jesús estuvo en la cruz. El diablo es formidable, pero él no es Dios. Él no es Dios. No es omnipotente, no es omnisciente y tampoco es omnipresente. Su poder ni se compara con el poder de Dios. Especialmente este pasaje enseña que su poder no se compara con el poder de la cruz. Esto nos recuerda lo que dice capítulo 12, versículo 11 al comienzo, cuando dice, ellos lo vencieron por la sangre del cordero. Lo veremos más adelante en este mismo capítulo. Recordemos que en Génesis 3:15, cuando Dios maldijo a la serpiente, él dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Al observar la promesa de este lado, desde este lado de la cruz, ahora que ya estamos viendo en retrospectiva, vemos que el pasaje prometía que cuando Jesús muriera, o sea, la herida en el calcañar, la muerte de Jesús es herida en el calcañar para la simiente de la mujer, que es Jesús. Dice ahí que ahí él destruiría el poder y la autoridad del diablo, que es la herida en la cabeza de la serpiente, según Génesis 3:15. En Hebreos 2:14 leemos que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. En Colosenses, capítulo 2, versículo 15, leemos que cuando Jesús murió en la cruz, él despojó a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, el furioso ataque final del diablo se produjo la víspera de la pasión de Jesús en Getsemaní, cuando manipulando a las autoridades judías y romanas, hizo que mataran a Jesús, que lo arrestaran, perdón, y luego lo mataran. Cuando Satanás vio a Cristo en la cruz, debió de haber creído que había ganado, pero lo peor que el diablo pudo hacer, lo deshizo a él. Satanás logró que a Jesús lo crucificaran, pero la crucifixión de Jesús fue la derrota de Satanás. Pudo haber ganado el fallo dado en el tribunal de Pilato, pero Dios revirtió la decisión en la resurrección. Muy bien, ahora seguiremos viendo más elementos. Dice que ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Esto no significa que el diablo perdiera alguna posición exaltada que tuviera en la eternidad anterior a la creación del hombre. Es que estos pasajes los confunden algunos con aquel otro momento en el cual Lucifer era ese príncipe que fue echado del cielo. No tiene que ver con eso. Cuando dice que ya no hubo lugar para ellos en el cielo, es una forma simbólica de referirse a la derrota de las fuerzas del mal y la disminución de la autoridad de Satanás. Ahí se le disminuye la autoridad a Satanás. En el conflicto, Satanás es derrotado y derribado de su posición de despótico dominio sobre los hombres. Un aspecto en el que el poder del diablo fue disminuido
fue en su habilidad para engañar. En el versículo 9 se nos dice que Satanás engaña a todo el mundo. Otra manera como el poder del diablo fue neutralizado se recoge en el versículo 10, donde se lee que ha sido expulsado el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de Dios. Y en Romanos 8, 1 y 2 leemos que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la carne. Y en Romanos 8, 33 y 34 también leemos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Satanás ha sido derrotado. Esto no significa que ya no está activo. No quiere decir que no hay más batallas que pelear. Lo que significa es que combatimos a un enemigo derrotado, que no tiene poder sobre nosotros. Los cristianos no trabajan por una victoria que deseen alcanzar, sino a partir de la victoria que ya Jesús les alcanzó, muriendo por nosotros y librándonos del poder del pecado. Muy bien, vamos a seguir leyendo versículos 10 y luego 11 y 12. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso, ustedes los cielos, alégrense ustedes que los habitan, pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. Los términos salvación, poder, reino y autoridad se refieren a los resultados inmediatos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. La muerte de Jesús hizo posible la salvación. La fuente primaria de la victoria es la sangre del Cordero. Lo vencieron por la sangre del Cordero. En Hebreos 9, 13, 14 leemos así. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios limpiará vuestras de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Y en Primera de Pedro leemos así, capítulo 1, versículo 18 al 20. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo. La fuente primaria de la victoria, como ya dijimos, es la sangre del cordero, pero hay una fuente secundaria de esa victoria. Porque dice ahí que además de que por la sangre lo vencieron, también dice por la palabra que ellos proclamaron. De modo que la fuente secundaria de la victoria es la palabra que ellos proclamaron y el hecho de que estuvieron preparados para entregar sus vidas y morir, tal como lo estuvo el apóstol Pablo cuando dijo allá en Hechos 20:24, dice que a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que se pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del evangelio y de la gracia de Dios.
Y luego otra expresión de Pablo en el capítulo 21 de Hechos, versículo 13, por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a que me aten, sino también a que me maten en Jerusalén. Hechos 21:13. Los vencedores estaban dispuestos a morir por lo que creían, como tenían sus prioridades ordenadas correctamente. El preciso momento en que el diablo más pareció vencer y prevalecer, o sea, cuando los mató, fue el momento de la derrota de él y de la victoria de ellos. La derrota del diablo es motivo para que se gocen los cielos y sus habitantes y se lamente la tierra y los que moran en ella, los que son del mundo, pues. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, no es lamento para nosotros. Ahora vamos a leer versículos 13 y 14. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara a su lugar en el desierto, donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo para estar a salvo la serpiente. El versículo 13 afirma que el diablo persigue a la iglesia, acción que se había iniciado en los días de Juan y estaba a punto de hacerse más cruenta en finales del siglo I, persecución por Domiciano. Lo expresado en el versículo 14 es adaptación de conceptos tomados de la liberación de la cual fue objeto Israel para salir de Egipto. Dios dijo a los israelitas, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila, textualmente tomado de Éxodo. El simbolismo de la mujer oyendo con alas de águila al desierto. Recuerda el modo como Dios tomó a su pueblo para llevarlos al desierto sobre alas de águila. Es fácil ver los paralelos que hay entre el desierto de los israelitas y el desierto al cual voló la mujer en Apocalipsis 12. Número 1, los problemas de la mujer no cesaron tan solo porque se encontraba en el desierto, porque estuvo allí un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual se relaciona con tribulación, severidad y prueba. Número 2, en el desierto la mujer estaba a salvo de la serpiente, a pesar de que estaba vulnerable, estaba a salvo. El desierto es un lugar preparado por Dios, como dice el versículo 6, que ya lo leímos. Un lugar donde Dios le podía ayudar. Los versículos 6 y 14 señalan especialmente que el desierto era un lugar de sustento. La mujer fue sustentada durante 3 años y medio de tribulación, severidad y prueba. Dios cuidó de ella durante los tiempos difíciles, igual que cuidó de su pueblo cuando lo sustentó con el maná del cielo. Ahora, todo lo anterior habría de servir de preparación para alcanzar la tierra de promisión, así como ellos llegaron a la tierra prometida. Nosotros llegaremos a la tierra prometida del cielo, donde Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Los historiadores mencionan casos específicos de cristianos que huyeron para escapar de la persecución o la muerte, lo cual a menudo hicieron hacia lugares desérticos donde podían ocultarse. El simbolismo del desierto refuerza la verdad que se enseña por todo Apocalipsis, en el sentido de que Dios provee especialmente para los suyos y cuida de ellos. Leeremos ahora versículos 15 al 17. Entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca, para que la mujer fuera arrastrada como por un río. Pero la tierra vino en su ayuda, pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En otras palabras, cuando la mujer remontó el vuelo, el dragón se apresuró a ir detrás de ella, manteniéndola en la mira hasta ver en qué lugar tocaría tierra. Cuando llegó al lugar, aparentemente no pudo entrar, pero esto no lo disuadió. Tenía otro plan.
la haría salir con inundación. Imagínense su gran boca abriéndose y una gran corriente de agua saliendo de ella. Debió de haber parecido como si el agua jamás dejaría de fluir. Era como un río que se desbordaba. En el Antiguo Testamento se usan frecuentemente imágenes de inundaciones y furiosas aguas para referirse a males arrolladores. Y hay varias citas al respecto que puede usted encontrar en el, en el PDF que se le va a juntar. Sin embargo, la mucha agua que arrastró a la mujer como un río es un símbolo de palabras cuyo propósito es dañar y destruir a los primeros cristianos. Es decir, mentiras acerca de ellos que resultaban en que se les persiguiera, palabras amenazantes para presionarlos a moldarse, palabras de error concebidas para apartarlos del buen camino. El diablo usó estos métodos contra la iglesia en el siglo I y aún los usa hoy día. Hoy se nos calumnia a nosotros. Se nos acusa de ser intolerantes, por ejemplo. Es una continua inundación de mentiras la que está fluyendo hoy de la boca de locutores de la radio, de la televisión, de las redes sociales y de oradores de plataforma, con el fin de ahogar a la iglesia del Señor con ese palabrerío de calumnias. Cuando tomamos en cuenta el incuestionable poder del dragón, nos preguntamos una vez más, ¿qué posibilidad tenía la mujer de escapar? Una vez más, la respuesta es solamente por la ayuda del Señor. Las palabras del versículo 16 nos recuerdan de dos incidentes más del Éxodo, cuando Dios guió a los hijos de Israel a través del Mar Rojo. Salmo 66:6. Y cuando la tierra se abrió y tragó a los enemigos de Dios. Números 16, 31, 33. Son palabras que nos ilustran los momentos dramáticos cuando Dios intervino en el último instante en beneficio de su pueblo. El pasaje enseña que por más grandes que sean los esfuerzos del diablo, jamás podrá destruir la iglesia. Cuando Daniel profetizó acerca del establecimiento del reino de iglesia, dijo que no será jamás destruido y que permanecerá para siempre, como dice Daniel 2:44. Cuando Jesús prometió edificar su iglesia, dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Mateo 16:18. En el versículo 17, la mujer representa a la iglesia, mientras que sus descendientes son los cristianos, los miembros de la iglesia. La expresión que dice que se fue a luchar contra el resto de sus descendientes significa que el diablo hará todo lo que esté a su alcance para destruirnos. En los días de Juan, ello consistía en persecución contra la integridad física, incluyendo el darles muerte a los cristianos. Entendamos, sin embargo, que en el plan de batalla de Satanás, matar a los cristianos no era un fin en sí mismo. Cada vez que mataba a un fiel hijo de Dios, el alma de esa persona volvía a Dios y quedaba para siempre fuera de su alcance. No, el arma del diablo es infundir temor de la muerte. Hebreos 2:15, como ya lo leímos. Usa la amenaza de la muerte para tratar de intimidar a los cristianos y obligarlos a negar al Señor. Dichosamente, para hacer frente a la lucha de Satanás contra nosotros, el Señor nos ha dado su armadura, la cual debemos aprender a vestir la totalidad de ella. Y esta armadura se encuentra en Efesios 6, 10 al 18. Estudie lo que ella significa. Y vamos a pasar entonces aquí a dejar de compartir para explicar que hemos llegado al final de la sesión 6 del curso de Apocalipsis. Es una sesión asincrónica y es del Instituto de Estudios Bíblicos Internacionales. Por la gracia de Dios, estamos pudiendo hacer este ministerio que es para nosotros crecer en el conocimiento de la palabra del Señor y especialmente de este libro.